Muy buenas amigos del canal. Bueno, hoy voy a intentar explicar un poco a mi modo. Y yo profesor no soy, y bueno, no tengo el don de poder explicar las cosas de una manera, digamos, más sutil y más exquisita. Bueno, lo de sutil depende. Hay gente que me entiende mejor desde el punto de vista técnico que desde el punto de vista de hacer de profesor, ¿no? Vale. Bueno, seguimos con el tema de que quiero explicaros, ¿no? Esto es una década resistiva. Bueno, décadas ya sabéis lo que significa, ¿vale? Esto es una caja de 6 décadas que llega hasta 111,1 ohmios, porque va desde 0,1 hasta 111.000. Bien, tiene algunas cositas que son muy interesantes. Desgraciadamente, General Radio ya no es General Radio, es una empresa ya más, es distinta, ¿no? Lo compró IET Labs y bueno, mantiene las resistencias, pero cambió drásticamente todos los manuales técnicos de todo esto, ¿no? Antes entrabas en su página y podías encontrar el modelo 1433-X, que correspondía a esta década en concreto. Y ahora ya no, ahora te generaliza de una manera y bueno, hace una cosa que siempre hizo General Radio, que era catalogar cada década de estas en su precisión. Vale, esta tenía una precisión, esta otra, bueno, depende de las resistencias, pues cada una tenía su precisión. Entre más baja sea la frecuencia, menos precisión tenía. Eso lo sigue manteniendo, pero no hay una especificación general para decir que esto es de una manera o es de otra. Vale, te especifica, te generaliza y no te especifica. Con eso se matan en cierta manera los productos antiguos originales de General Radio. No sé si me entendéis a dónde voy a parar. Bueno, no tengo nada en contra de esta empresa, simplemente que, bueno, pues no está bien hecho lo que hicieron. Bueno, por lo menos la gente no lo admite así. Bueno, esta es una década que en principio me la dieron por hacer trabajos y bueno, se hicieron trabajos y se cobró de esta manera, ¿no? Para mí es una buena acción porque yo no tenía una década de resistencias, tenía que andar cogiendo resistencias, sí, las tengo todavía en una caja de resistencias de precisión contrastadas, quizás más precisas que esta, pero quizás no, más precisas que esta década, pero claro, tenías que andar que si uno, que si otro, que tal, bueno, andar probando y sacando y todo. Bueno, voy a explicar un poco que aquí veis que hay 4 décadas que tienen los contactos plateados y otras 2 que tienen los contactos de cobre. Vale, estas 2 de cobre son las de más alta resistencia y estas son las de baja resistencia, que estas son 100, 10, 1 y 0,1 ohmios, respectivamente. Como veis, algunas están con laca roja en sus conexiones y eso es porque esa década de 100 ohmios estaba mal, ¿vale? Con ella me fue entregada una década de 100 ohmios, pero no tenía la precisión que tenía esta. Entonces esta estaba como retostada o recalentada, no sé cómo explicarlo. Y lo que hice fue rehacerla y calibrarla, ajustarla y calibrarla, ¿vale?
Estas resistencias tienen algo muy especial y bueno, antes de seguir voy a explicaros un poco más ciertas cosas que son interesantes. Como veis, esta década, a ver si soy capaz de enfocarlo bien. Esta década tiene aquí algunas cosas que son dignas de comentar. Vale, si os fijáis, aquí hay una resistencia de 4 ohmios que está en serie. Este terminal debería estar soldado aquí, pero le faltaban 4 ohmios para hacer la resistencia de una resistencia de 10K. Entre este nodo y este hay 10K. Entonces le faltaba, o sea, entre cada punto de estos, entre este punto y este punto, si son seguidos, hay 10K. O sea, va aumentando, es la década de 10K, ¿vale? Bien. Le faltaban 4 ohmios, le puse una resistencia en serie, producto, o sea, tema solucionado, quedó perfecto. También tenía un error en una de las décadas, que voy a deciros concretamente en la de 30K, que es donde está esta resistencia que veis aquí, de 0,1%, que está puesta en serie con el bobinado de la resistencia. Vale, esa resistencia se puso porque le faltaban 15 ohmios, es una resistencia de 15 ohmios, le faltaban 15 ohmios para tener los 10K. Y si os fijáis, ahí hay un hilo, que ese hilo no es suficiente para dar los 15 ohmios. Entonces se puso esa resistencia, se añadió esa resistencia y el hilo se dejó por ahí conectado, pero no lo retiré, porque si alguna vez se vuelve a tostar esa resistencia, aumentará la resistencia, entonces tendré que poner este hilo, que está aquí, que veis aquí, y reponerlo, ¿no? En caso de necesidad se puede reponer. Bueno, seguimos con el tema. Bueno, yo dije que al tostarse aumenta la resistencia. Y siempre que se llega a una temperatura así ocurre, ¿vale? Esto que os quede bien claro, porque muchas veces no se saben estas cosas. Cuando este hilo de Nicron se pone al rojo, imaginaros, este hilo de Nicron que veis aquí está hecho como el hilo de Liz de las radios, y sin embargo tiene, pues igual tiene, no sé lo que tiene, no quiero medirlo con el calibre porque el simple hecho de medirlo ya lo voy a machacar y va a quedarse muy sensible y quizás se rompa, pero igual tiene 0,03 milímetros aproximadamente, y a pesar de eso está recubierto con una seda, ¿vale? O sea, quiero decir que estos hilos que veis aquí no son hilos de Nicron ahí tirados o recubiertos con epoxi o cosas de esas, no. Son hilos hechos de artesanía, de como se hacía antes las cosas. A pesar de esto, esta década, ojo, que esta década todavía se vende. Y ET Labs todavía te la vende esta década. No está diseñada por dentro de igual manera, pero todavía existe. Vale, pues el hilo de Nicron, cuando tú lo pones al rojo, pierde una serie de metales que se evaporan, y cuando esos metales son los que generan, digamos, la interferencia en el metal base para hacer que tenga tanta resistencia por metro, o para que el hilo tenga una cierta resistencia. ¿Qué ocurre? Que al perder esos metales, esta resistencia en algunos casos puede disminuir, ¿vale? Disminuir la resistencia. Entonces necesitas este trocito de hilo quizás para reponer esa resistencia, el valor de esa resistencia a su estado más aproximado a 10K, que sería el caso. Vale, explicado, no sé si me expliqué bien, pero bueno,
se entiende más o menos, ¿no? Aquí veis que esta década, que es de 1K, tiene resistencias de 2,2 megaohmios puestas para ajustar, porque estaban por encima de la resistencia que pide o sea, por encima de la resistencia de 1K por década, o sea, por cada resistencia. Otra cosa que no sé si os fijáis, que cada resistencia lleva una pletina de conexión que no es ni más ni menos que este hilo que veis aquí. A ver si soy capaz de explicarlo o de ponerlo para que se vea. Estos hilos redondos es la misma pletina, está aplastado y rodea la placa cerámica. Esto es una placa cerámica y va con un barniz especial. Después de estar bobinadas se les echa un barniz especial, porque así une las resistencias térmicamente a la placa de cerámica y refrigeran, ¿no? Veréis estos nodos de conexión, que es donde se conectan las resistencias. Por ejemplo, esta sería el inicial. Bueno, por aquí pasaría 0. Ahí serían la primera resistencia, que es 1K, que sería desde aquí hasta aquí. Entra por este hilo, viene a la resistencia, da la vuelta y viene por aquí y sale por sale por el cursor, y del cursor, que es este, va a la siguiente. Bueno, pues les faltaba, o sea, estaban por encima de 1K, y con esto al ponerse las resistencias de 2,2 megaohmios, pues se solucionó el problema. Bien, esta es la de 100 ohmios que yo reparé. Si os fijáis, en casi todas, bueno, aquí está hecho de la misma manera, con la misma técnica, ¿no? que la de 10 ohmios. Vamos a ver la de 10 ohmios porque se ve mejor. O quizás la de 1 ohmio. Vale, que la veis ahí. Y siempre veréis que van en escalera las conexiones, ¿no? Vale, esta termina aquí, pero bueno, empieza ahí atrás otra vez y sigue. Bueno, es un poco como un dibujo. Aquí va de otra manera, porque el hilo, vamos, en esta va de otra manera. El hilo, por ejemplo, no tiene los mismos ohmios por vuelta, o sea, por metro. Entonces aquí a lo mejor también se podía haber puesto un hilo un poquitín más gordo o un poquitín más fino. También serviría, ¿no? Con el más fino darías menos vueltas, con el más gordo tendrías que dar más. Entonces el que mejor se ajustaba era este. Vale, seguimos con el tema. Bueno, la manera de ajustar cuando hacen esto de artesanía es que esta parte de estaño, aquí veis que está un poco corrida hacia arriba, se hacen las conexiones, ¿vale? Se hace la primera conexión, se mide, se hace la primera conexión, se mide, se calcula, se dice, bueno, aquí tiene que estar la conexión, y pones esto es la de 10 ohmios, por ejemplo. 10 ohmios, vale. La siguiente, mides desde el inicio hasta el final y son otros 10 ohmios más, que son 20. Y todo así, vale, se va haciendo más o menos a una resistencia fija. El único que va a quedar bien primigeniamente va a ser el de 10 ohmios. Los otros van a variar. Entonces, ¿qué haces? Que corres el estaño un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo, en el sentido en este sentido que estoy haciendo, pero es que es milimétrico, no, décimas de milímetro que muevas arriba o muevas abajo, sobre todo en la de 1 ohmio o la de 10 ohmios, ¿vale? En esta de 100 ohmios ocurrió lo mismo. Veréis que está corrido la soldadura con el fin de darle la resistencia que pide, ¿vale? Sin variar la anterior, ojo, porque el hilo que entra aquí para conectar no puede ser, digamos, el hilo viene de esta y viene, si lo veis por aquí y cruza por encima, y sigue. Entonces, cuando conecta con la pletina esta, aquí tiene que haber 100 ohmios, exactamente 100 ohmios. Y luego, si de esta a esta no hay 100 ohmios, tienes que ajustarlo aquí, ¿vale? Vas ajustándolo aquí y de esta a la otra, y así sucesivamente.
¿vale? Vas moviendo el estaño, corriéndolo, moviéndolo, haciendo más larga la conexión, ¿no? Y así se hace. Bueno, el estaño aquí puedes emplear el que quieras, pero por ejemplo en las conexiones estas, que yo cambié un montón de... Bueno, cambié muchos tornillos de estos, que eran bastante... estaban oxidados y todo eso, bueno. Porque, a ver, el que me la regaló no la reformó, ni siquiera la miró, sabía que estaba mal el de 100 ohmios y nada más, que bueno, me la regaló un amigo por un trabajo que le hice, por trabajos que le hacía y todo eso. Vale. El tema es, seguimos con la explicación de un poco por encima. Como veis, esto, bueno, esto es industrial, o sea, aquí no, si veis, los plos de conexión son 4 por cada década, son 4 ballestas que hacen una fuerza sobre los nodos de conexión, que se ve perfectamente, y luego, como veréis aquí, los ejes de mando son de fibra de vidrio, ¿vale? ¿Por qué son de fibra de vidrio? Pues muy sencillo, porque esto no puede conducir la alta tensión. Y aquí veis una perilla que es de aluminio. Esta perilla no está conectada eléctricamente a esto. No está conectada, está aislada totalmente. Esto no tiene nada que ver con lo de adentro. Si yo la quitase, aquí quedaría la varilla, esta varilla verde que veis ahí, que es de fibra, quedaría al aire. Y hay un aislamiento muy grande en este método, ¿no? Con este método. Bueno, ¿qué más os puedo explicar? Mira, aquí el otro día hablaba de unas conexiones de cobre, ¿vale? El alma de estas conexiones, de estas bananas hembra, los hice yo. Están hechos por mí, mecanizados, y están a 4 milímetros, no están por encima de la medida de 4 milímetros. Aquí la banana que metas tiene que ser de 4 milímetros, que siempre son un poco más delgaditas y entran perfectamente, pero al ser cobre las tensiones termopáricas disminuyen. El cobre no es muy dado a generar tensiones termopáricas. Entonces, bueno, te libras un poco de esos problemas, ¿no? ¿Y qué más contaros? Bueno, que esto tiene una precisión bastante curiosa. Voy a ponerlo, a ver si hay manera de hacer una medición para que la veáis. Vamos a ver. Vamos a medir con este tester, que considero que es suficientemente para esto que tiene la suficientemente precisión. Porque si pongo alguno de los de 6 dígitos y medio, ¿qué ocurre? Que tengo que andar moviendo la cámara. Vale, conectamos al L y al H. Si veis, el L y el H se pueden unir mediante este puente. Cuando se utiliza, por ejemplo, un multímetro de 6 dígitos y medio que tiene ward, la conexión de ward, esto se separa y el ward se conecta aquí a la carcasa, ¿vale? Bien, entonces vamos a medir. Bueno, esto tiene 0,4 ohmios. A mí me da un poco... Estos cables son muy largos, tienen 1 metro. Y 1 metro a veces es mucho. Vamos a utilizar estos otros que tienen menos resistencia. O por lo menos eso creo. Vamos a probar a ver. Vale. Aunque parezca que no, bueno, se nota. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a 0 el medidor y vamos con las ¿cómo se dice? Con las resistencias bajas. Vale, el 0,1 ohmios. Ahí lo tenéis, 0,1, 2, 3, 4, 5, siempre lo pruebo así. Y 1 ohmio al final. Como veis, bueno, la precisión es muy buena. 1 ohmio, 5 ohmios,
10 ohmios. Vamos con la de 100 ohmios. Esta posiblemente la hice yo, pero el ajuste, pero posiblemente tenga algún error, 100 ohmios. Perdón, 10 ohmios, que esta no la hice yo, esta es la de 10 ohmios, me equivoqué. Vale, 10 ohmios, 50 ohmios y 100 ohmios. Esta sí, esta ya es... Esta es culpa mía, como digo yo. Vale, 100 ohmios. ...500 ohmios... Bueno, como veis tiene 0,1%. O casi. Vale. Y 1000 ohmios. Vale, aquí ya no va. Porque tengo que quitarle el... Bueno, lo ponemos en automático y ahí lo tenemos. Vemos que, bueno, claramente 0,1%. Bueno, vamos a la de 1K. 1K, si os fijáis, mide exactamente lo mismo que medía esta en su escala número 10. ¿Vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Cuando dejas una década y comienzas con la otra, en teoría debería de medir exactamente lo mismo o casi lo mismo con un error muy pequeño, que es de lo que se trata, que vayan seguidas una de otra. Vale, medimos 5K. Obviamente a medida que aumentamos el valor de la resistencia de la década, la precisión disminuye un poco. Donde más precisión tienes en el centro, en las décadas centrales. Aquí está pasando algo, que no sé lo que es. O que tiene un problema y yo no me haya percatado de ello. Pues sí que hay un problema aquí de conexiones. Ahora lo veis, ¿no? 9K, 10K, volvemos a 0, vamos a la de 10K por 10K, a ver cómo estaba esto. 10.006. En la siguiente década, como podéis ver, para que vayan seguidas, que no haya prácticamente diferencia. 50K y 100K. Bueno, pues esto es una década de precisión, así más o menos. Y bueno, no tiene ningún secreto más, simplemente que bueno, son décadas que en su día se hicieron de artesanía, se hicieron a mano y tienen su valor o su gran valor de como equipo de, si lo diré, equipo antiguo de medida, pero que no deja de tener la precisión que se requiere a día de hoy. O sea que estoy limpiando los contactos porque, a ver, esto lo llevo abierto, lo abrí ayer y esto se llena de polvo y ocurren cosas que nunca se quieren, ¿no? Entonces, bueno, voy a cerrarla y os voy a poner otro tipo de década muy parecido a este, no es de la misma marca, perdón, sí, es de la misma marca. Y para que veáis, vamos, no tiene nada que ver con esto, es otra historia, ¿vale? Vale, pues hacemos una pausa. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos otra década, un poco distinta a aquella otra, porque realmente esto es una década de divisora de voltaje.
utiliza el sistema de división vale, es que me estaban llamando, el sistema de división Kelvin-Barley. Y bueno, pues algunos lo conoceréis. Es una división un poco distinta a las habituales, a las que estamos acostumbrados, que es una resistencia y se va cogiendo con un cursor en las posiciones del conmutador, se va cogiendo una resistencia, otra, como si fuera la anterior que vimos. Entonces, de alguna manera, pues se va utilizando prácticamente como si fuera un divisor de tensión, pero con una resistencia de entrada de 100K y de salida de 100K también. Vale, esto realmente, para ver el valor de todo esto es un divisor de tensión. Y como veis en las décadas, esta multiplica por 0,1, multiplica por 0,01, por 0,001 y por 0.0001. Esta tiene una capacidad de 700 voltios, pero se podría mejorar. Bueno, pues una de las cosas, de los límites que tiene, son 700 voltios de máximo. ¿Esto para qué se utiliza? Pues os lo explico así en plan un poco rápido. Imaginaros que tenéis una fuente de tensión de 700 voltios, por ejemplo. Vamos a ir al límite de aunque esté abierta. Bueno, antes de hacer las pruebas os voy a poner un poco más de luz. Os voy a explicar cómo están hechas las décadas. Son resistencias que van bobinadas en unas placas de mica. Esta década, o este divisor, tenía algunos problemas. Entre ellos eran los tornillos. Y como veis, en los tornillos hay puestos terminales. Vale, hay unos terminales. Antes esto iba soldado aquí de una manera un poco, se ve bien en este, que sobresale el terminal. Si lo veis aquí, sobresale por aquí y va soldado ahí directamente. Si fuera para una precisión para unas resistencias de precisión todavía, se podría tener soldado ahí directamente, pero estimé que el problema que tienes para hacerle, por ejemplo, los mantenimientos y todo eso, que era bastante más complicado, porque esto no es como la década que vimos antes. Si os fijáis, en vez de tener dos juegos de plos, de ballestas de conexión, o sea, de tener uno, este tiene dos, ¿vale? Tiene dos y de 4 ballestas cada uno, como podéis ver ahí. Entonces, es complicado, es mucho más complicado el funcionamiento de todo esto. Realmente es una década de resistencias de un valor. Todas estas son del mismo valor. No recuerdo ahora mismo el valor, no os lo puedo decir, pero son todas del mismo valor. Y lo que hace esto es que coge en cada una de ellas, coge una tensión entre, por ejemplo, imaginaros que esto tiene, pues por decir de alguna manera, 1K, cada una, 1K. Entonces son 10 resistencias, por 1K son 10K. Pero tú, cuando mueves esto y lo pones, por ejemplo, aquí, estás cogiendo una tensión que hay
entre esos 10K, pero la estás cogiendo desde 2K a 3K, por ejemplo. Entre 2 y 3K. Es como si fuese un potenciómetro con dos cursores en la misma pista, y de cada cursor sacas un cable, y que entre esos dos cursores hay 1K de resistencia. Estás cogiendo una pequeña porción de esa resistencia para extraer esa tensión que tal. Por eso se llama, bueno, Kelvin Barley. Si lo miráis por internet, os lo explica mejor que yo, seguramente. Vale, esto tiene lo mismo que en la década anterior. Si os fijáis, esto cuando lo giras, gira una parte, pero la otra se queda quieta. Y eso lleva unos contactos de plata que hay que limpiarlos con un líquido especial, alcohol, paciencia, soplar, bueno, y si no, no hacen buena conexión. Entonces hay que hacerlo, bueno, de vez en cuando, ¿no? Una vez cada año, una vez cada 2 años, aproximadamente. Y nada, el tipo de resistencias es prácticamente el mismo, simplemente que van conectadas de una manera distinta. Y bueno, como veis, es todo artesanía pura. No hay nada que se pueda hacer en un montaje. Bueno, montaje en serie sí se puede hacer, pero una vez los elementos por separado, como la resistencia y todo esto, hay que hacerlos a mano, ¿vale? Bueno, esto seguramente que se bobina con una máquina, pero con un operario especializado lo está haciendo y tal, ¿vale? No es como se hacía hace muchos años. Este divisor Kelvin Barley lleva, no sé si os fijáis ahí, esa U invertida, esta resistencia U. Esta es una resistencia que se utiliza para la calibración del mínimo. Yo tampoco me he molestado mucho, ojo. Cuando tú pones esto en dividir por 0,1, por ejemplo, te sale un valor, en el multímetro te da un valor. Entonces, con esa U se corrige ese valor. Tampoco es una cosa tan importante, porque bueno, el divisor se utiliza principalmente pues para lo que os iba a explicar antes que paré. Esto, por ejemplo, si tienes una tensión muy estable de por ejemplo 1000 voltios, por redondear, la puedes dividir. Si tienes una tensión, si es estable en 1000 voltios, si es muy estable en 1000 voltios y la divides por 10, va a ser 10 veces más estable. Y si la divides por 100, va a ser 100 veces más estable. La única inestabilidad que va a tener al ser dividida es la capacidad o el ruido de las resistencias. Vale, si os acordáis, en uno de los vídeos que os mostré una herramienta que Fluke dice que se utilice para hacer las calibraciones en continua, que era esto, 220 nanos en paralelo con una resistencia de 1 megaohmio, y esto hace que, bueno, que se eliminen las tensiones termopáricas y todo el tinglado y el ruido y todo eso. Vale, pues si lo hacéis así, aquí tenéis un divisor que os puede sacar de muchos atolladeros, porque realmente tienes un calibrador, ¿no? Tienes un calibrador. Vamos a probarlo. Yo le metí, en principio vamos a poner el ward en esta prueba. Metí 500 voltios y ahora, bueno, con el multímetro voy a meter menos de 500, porque esto creo que son 250 voltios el condensador que lleva este instrumento que acabo de colocar aquí de Fluke, ¿vale? Vale, entonces voy a meter 250, mejor para redondear, 200 voltios. 200 voltios, le doy salida, encendemos el multímetro
y está en ohmios. Me estoy metiendo voltios ahí a totiplén. Vale, no hace falta, no pasa nada. No le estoy metiendo nada porque están todos a 0, ¿vale? Vamos a poner el 0,1. Que esto multiplica por 0,1. O sea, aquí en el 2 multiplica por 0,2. Si os dais cuenta, la resistencia en U que os decía, debería de ajustarla. No sé si os dais cuenta de lo que digo. Aquí debería estar dando pues 20 voltios. Y voy a probar que no sea vale. Esto no se puede utilizar porque después del divisor la intensidad que sale por el producto dividido, lo que sale por la salida, tiene muy poca intensidad y lo interfieres, ¿vale? Incluso el multímetro debería estar utilizando el HP 34401 porque tiene más de 10 gigaohmios, lo puedes seleccionar, más de 10 gigaohmios en la resistencia interna en la impedancia del multímetro, vamos. Vale, pues como vemos ahí, aquí en el 0,1 está dando 20 voltios. Vale, dividiría, está como dividiendo por 10, ¿no? En el 2 daría 40 voltios, más o menos, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí 1,9999 voltios, que son 2 voltios, multiplica por 0,01, por 0,02, multiplicado por 0,03, que son casi, bueno, 6 voltios. La siguiente década son 0,001%, que aquí son milivoltios. Vamos a ponerlo milivoltios. 200 milivoltios, 400 milivoltios, 600 milivoltios. Aquí ya se pasa. Vale. Y lo que os decía, si queréis una precisión muy grande, pues aquí son 0, multiplica por 0,0001. Y aquí debería estar midiendo milivoltios. Vale, como puedes ver, son 19 milivoltios. De 200 voltios estoy sacando 19 milivoltios, o sea, 20 milivoltios. Vale, voy a poner 500 voltios para que sea una tensión más alta. Estamos sacando 50 milivoltios de una tensión de 500 voltios. Estamos dividiendo por 10.000, ¿vale? A medida que vamos moviendo, como vemos hay alguna... No, ahí está bien, sí. Fijaros en el último dígito, en el menos significativo, que siempre más o menos ronda ese número, ¿no? Hombre, a medida que se va subiendo va aumentando, pero se trata de que esa precisión se mantenga. A medida que se va aumentando, ese número aumenta. También disminuye la resistencia, obviamente. Bueno, pues si estos los pusiésemos a tope, al 0, aquí vamos a tener la tensión que está metiendo el calibrador, que son 500 voltios. Bueno, pues esto es un divisor Kelvin-Barley. Funciona muy bien, por lo que estáis viendo.
voy a quitar la tensión al calibrador y apagarlo ya. Bien. Esto, si os fijasteis en la década de resistencias, para mí, en algunos casos, por ejemplo, las décadas de resistencias deberían de tener, cuando se pone a 0, que no fuera un cortocircuito, ¿vale? Porque tú, sin querer, puedes meter aquí una tensión alta y meter un castañazo importante. Entonces, debería ser en 0, que no pasase la tensión de la entrada a la salida. O sea, perdón, que no pasase, no pasa, que no fuese un cortocircuito, ni en la entrada ni en la salida, porque además también lo es en la salida. No sé si lo sabéis, ¿vale? En las décadas de resistencias. Se hace así porque, bueno, para dar 0 ohmios, pues tiene que haber una posición en la que tengas los 0 ohmios para que sepas la resistencia residual que tiene. Vale, este vídeo, bueno, a lo mejor no es muy ilustrativo, muy tal. Esto, aquí visto así a simple vista, parece una cosa sencilla, pero para nada lo es. Es una cosa bastante complicada. Las resistencias son de muchísima precisión. Están hechas, bueno, como visteis, de manera artesanal. Todo esto se monta de manera artesanal. Aquí no hay máquinas que lo monten ni nada. Y esto, bueno, tiene sus añitos, pero no os penséis que tiene tantos. Y la década tampoco tiene tantos, que aún se sigue fabricando. Y bueno, la otra que tengo de Yokogawa, esa, pues lo mismo, se sigue fabricando. Y el precio no quiero decíroslo porque me da mucho coraje, ¿vale? Bueno, pues aquí dejamos el vídeo. Si os interesan más estos equipos, de alguna década más tengo por ahí, para poder hacer un estudio de ella y explicaros alguna cosa. A ver, yo esto que os explico es lo que yo pude recabar, la información que yo pude recabar y lo que vas aprendiendo de instrumentación, pues bueno, pues porque siempre que trabajas en algo, bueno, pues te quedan las cosas grabadas para siempre, ¿no? Entonces, bueno, lo que vas aprendiendo, pues lo intentas poner en un medio como es este para compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, bueno, si veo que tiene éxito el vídeo y que tal, pues oye, hacemos más vídeos de este tipo, ¿vale? Venga, un saludo a todos y gracias.